Gloria a Dios, bendiciones abundantes en Cristo Jesús, mis amados hermanos de Casa de Dios. Les saludo nuevamente a través de este medio. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes, por cada uno de los miembros que integran la hermosa familia Casa de Dios. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros cada mañana, cada momento en nuestras actividades cotidianas, en nuestro trabajo, en nuestros hogares y ahí donde estamos nosotros desenvolviendo nuestra vida, interactuando con nuestros familiares y con amigos y compañeros de trabajo. Nuestra oración es que la gracia y el poder de Dios y el amor de Dios nos cubra cada día y que Dios permita que nuestra alma, en nuestro ser, haya siempre el deseo y siempre el hambre por buscar de Dios, por buscar de su presencia, y que la relación con nuestro Dios sea cada vez más fuerte y sea cada vez más cercana, ya que a eso el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, para tener una relación, una comunión con nosotros, con sus hijos, con aquellos que ha redimido con su sangre preciosa. Mis amados hermanos, le doy gracias a Dios por porque nos permite nuevamente estar en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Yo creo firmemente en mi corazón que estos estudios han sido herramienta poderosa, han sido guía, han sido luz para nuestras vidas, ya que son estudios muy prácticos que podemos llevar a la práctica. Claro, fáciles de llevar, conllevan esfuerzo, como siempre lo hemos dicho, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que estas cosas las podemos llevar en el Espíritu, no en la carne. Para la carne no es fácil poder perdonar, para la carne no es fácil buscar a Dios en oración, para la carne las cosas espirituales le son locura. Siempre lo espiritual y la carne tienen una lucha constante, pero de nosotros depende qué área vamos a alimentar más. Si alimentamos el espíritu, pues tendremos victoria en el espíritu en Cristo Jesús. Si alimentamos la carne se sobrepondrá a lo espiritual y las cosas de Dios, los propósitos de Dios, no llevarán su propósito, por lo menos en el tiempo que Dios lo tiene previsto, debido a que nosotros estamos también interfiriendo en el propósito de Dios en nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, sabemos que cada uno de ustedes que tienen la disposición, que tienen el amor, que tienen el hambre por Dios, toman este tiempo para alimentar su espíritu, lo cual nos dice que están interesados en alimentar su espíritu y no la carne, lo cual le felicitamos en el poderoso nombre de Jesucristo y le animamos a que siga buscando de Dios juntamente con cada uno de nosotros, porque sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos, nada somos. Vamos a hacer una oración para iniciar con nuestro estudio de esta hora. Gloria a Dios. También le pido que mantenga su Biblia cerca. Estaremos viendo un versículo sobre el tema que vamos a analizar en esta mañana. En nuestro tema seguiremos con la serie del perdón. Hoy veremos el tema, la necesidad de reafirmar el perdón. El reafirmar el perdón. Ese sería el tema de este tiempo, de este estudio. El tema es el reafirmar el perdón. Reafirmar el perdón. Vamos a orar en esta hora. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por este tiempo que nos permites estar, Señor, reunidos a través de este medio, a través de los audios, a través de las redes sociales, las cuales las aprovechamos para bien y para edificación del pueblo de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te ruego por cada hermano que ha dispuesto su tiempo, que ha dispuesto su corazón para poder ser edificado, ser bendecido, ser fortalecido en tu palabra, ser guiado y si es necesario ser confrontado, pues ser confrontado, pero con el fin de ser edificado, con el fin de ser bendecido, con el fin de ser en gran manera guiado por Dios en todos nuestros caminos, ya que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. Señor, te damos gracias, dispón nuestro corazón
para adorarte, para bendecirte y para aprender del estudio de la palabra de Dios. Añade bendición a tu palabra, dispón nuestro corazón, Señor, dispón nuestra mente para asimilar, Señor, claramente la enseñanza de esta mañana. Me pongo en tus manos, usa mis labios, usa mi corazón, Padre, que tú seas glorificado, que no se exalte la carne, que no se exalte al hombre, sino tu nombre glorioso, que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios. Vaya a su Biblia, por favor, en Romanos 12:19. Vamos a leer ese texto en esta mañana. Romanos capítulo 12, verso 19. Le vuelvo a repetir, nuestro tema de este estudio es el reafirmar el perdón. El reafirmar el perdón. Gloria al Señor. Vaya a su Biblia, lo espero un minutito para que la tenga a la mano. Dice la palabra del Señor, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Dios por este hermoso texto, ya que estamos hablando de la necesidad de reafirmar el perdón. Y en este texto el Señor nos está hablando de la venganza. Nos advierte el Señor, nos dice el Señor que no deseemos la venganza por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, ya que Él, como estamos viendo, ya que Él pagará, dice el Señor. Dejemos en las manos del Señor la necesidad de tomar venganza. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Bendito el Señor. Bien, mis hermanos, la necesidad de reafirmar el perdón. El perdón, debemos entender, el perdón es un proceso. El perdón no siempre se da fácil. No siempre es perdonar cualquier ofensa, ya que hay diferentes medidas de ofensa, ya que hay diferentes si pudiéramos medir, hay ofensas muy grandes y ofensas no tan grandes. Entonces, el perdonar no siempre es fácil. Por lo tanto, cuando la ofensa es grande, en ocasiones cuando la ofensa es muy grande o grande, se necesita tiempo. No se puede dar el perdón en ocasiones de una manera inmediata porque la ofensa que se hizo es grande, nos afectó de una manera muy fuerte. Entonces no es fácil dar el perdón de una manera inmediata. Entonces se requiere de un proceso, se necesita tiempo para tratar con lo acontecido. Es decir, entramos en un proceso del perdón. Aquí el tema de hoy es exactamente en ese proceso, cómo necesitamos reafirmar el perdón, porque siempre va a haber la lucha, va a haber siempre que se toque el tema o se vea a la persona, aunque nosotros ya hayamos dicho ya lo perdoné, al ver a la persona o al oír de la persona o al oír del hecho, eso puede volver a causar molestia, incomodidad, puede volver a causar resentimiento. Eso nos está indicando que necesitamos reafirmar el perdón, porque podemos decir, yo ya perdoné, vuelvo a decir, pero el perdón se vuelve un proceso. No es decir, ya lo perdoné y punto final. En ocasiones, cuando vuelve a sentir incomodidad la persona, cuando nosotros oímos de la persona del suceso y nos incomoda, quiere decir que necesitamos reafirmar el perdón. Y obviamente vamos a necesitar tiempo para estar reafirmando constantemente ese perdón hasta ser sanados de parte de Dios de esa ofensa, de esa situación que vino a ofender nuestra vida o de esa persona. Con frecuencia, cuando perdonamos a alguien, es posible que los deseos de ajustar cuentas regresen a nosotros. O sea, es posible que vuelvan los pensamientos
de lo que pasó, o sea, que nos incomoden, el acordarnos, los recuerdos vuelven a nuestra mente, cómo aquella persona nos hizo el mal, una palabra, una acción, alguna actitud, y cuando vuelven esos sucesos a nuestra mente, cuando son recurrentes, decir yo ya perdoné, pero vuelvo a pensar en eso, no he podido superarlo, entonces ahí se vuelve un proceso el perdón. Volvemos a recordar el daño recibido, volvemos a recordar la ofensa, y ahí necesitamos reafirmar el perdón. Es un proceso que nos va a llevar tiempo. Obviamente es un proceso que necesitamos la oración junto al Señor. Entonces, el primer paso, mis amados hermanos, para reafirmar el perdón es que cuando venga el resentimiento, cuando venga el coraje porque te acordaste que te ofendieron, que te hicieron algo mal, el primer paso es reafirmar el perdón, recordar que tú ya perdonaste esa ofensa, que tú ya perdonaste a esa persona, recordarlo insistentemente, porque eso es el proceso que estamos atravesando, el recordar el perdón. Esto no significa que usted recuerde, que usted se incomode cuando vea a la persona, cuando se acuerde que lo ofendió y vuelva a incomodarse. Eso no significa que no lo hemos perdonado. Atención, mis hermanos. No significa que no hayamos perdonado a alguna persona si nos vuelve a incomodar, si nos vuelve a causar enojo, resentimiento. El que vuelva usted a tener ese sentimiento no significa que no ha perdonado. Significa que necesitamos reafirmar el perdón que hemos decidido darle a esa persona. Queremos decirle, mi amado hermano, que el perdón, esto es importante, el perdón es una elección. Es una decisión. Cuando yo perdono, elijo perdonar, decido perdonar. Eso se vuelve ya en el campo de la decisión. Yo elijo perdonar por encima de mis sentimientos. Entonces, el perdonar es una elección, es una decisión, pero conservar el perdón también lo es. Es aquí donde se vuelve el proceso y donde estamos trabajando en el proceso de reafirmar el perdón. Primero, tomé la elección por mi propia voluntad y por obediencia al Señor y por agradar a Dios de perdonar la ofensa, de perdonar a la persona por elección propia, por decisión. Segundo paso para reafirmar el perdón es conservar esa decisión, conservar esa elección que ya perdoné, que todo lo voy a superar en el nombre de Jesucristo. Entonces, el perdonar es el primer paso. Es la elección, es la decisión. El segundo paso, mis hermanos, para superar el proceso de reafirmar el perdón es conservar el perdón. Es decir, viene el resentimiento, viene la amargura, usted se levanta y dice, yo decido conservar esa actitud, esa elección y decisión de perdón. No solo perdoné por decirlo, sino que ahora conservo esa elección, esa postura. Y eso le va a permitir, mi amado hermano, reafirmar el perdón y superar la ofensa y superar esa situación y ser libre de cualquier raíz de amargura, cualquier raíz que venga a afectar, o como dijimos en la lección pasada, las hierbas amargas. Lo genuino del perdón, cuando un perdón es genuino, es la renuncia de forma permanente a los deseos de venganza o a la retribución. Lo genuino del perdón es la renuncia, mis hermanos. Renunciar al derecho que tienes de tomar venganza, al derecho que tienes de una retribución. Obviamente es una elección, una decisión que tomaste y que tienes que conservar. Entonces, lo genuino del perdón es la renuncia de una forma permanente a la retribución por las injusticias padecidas, mis hermanos. En ocasiones, vuelvo a repetir, a veces creemos haber superado alguna ofensa, a veces creemos haber superado alguna situación en nuestra vida y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en ocasiones viene otra vez a incomodarnos ese sentimiento, a incomodarnos esa situación. En esos momentos necesitamos reafirmar el perdón, necesitamos conservar
nuestra postura de perdón. Y sobre todo, mis amados hermanos, lo más importante, orar a Dios para reafirmar el perdón. La oración se vuelve vital para poder reafirmar el perdón, llevar al Señor pensamientos, sentimientos que estén alterando, que estén provocando resentimiento, amargura. Oración, mis hermanos, sería el medio para poder confirmar y reafirmar el perdón, orando al Señor, dejarlo todo en manos de Dios. Es la manera en que podemos reafirmarlo también. Poner en manos de Dios ese sentimiento que aún me mueve el tapete, que aún me incomoda, voy en oración y pongo en manos de Dios ese sentimiento, esa sensación que todavía me incomoda, lo cual me indica que necesito reafirmar el perdón. Vuelvo a repetir, no significa que no has perdonado, simplemente es parte del proceso. Y la manera que podemos salir avantes, que podemos salir airosos y victoriosos, es a través de la oración, a través de la fe en Dios, dejando en manos de Dios, cualquier sentimiento que nos sigue provocando esa experiencia que nos ofendieron, que nos hirieron y que nos hicieron mal. Entonces, mis amados hermanos, tomar nuevamente el sentimiento, el coraje, el enojo, la tristeza, la amargura, ir delante de Dios y ponerlo en manos de Dios. Dios tiene la sabiduría preciosa que tal vez a nosotros nos falta. Dios nos iluminará, Dios nos dará la sabiduría, nos dará la paciencia, nos dará el amor por aquellas personas para superar el perdón, y el proceso es reafirmarlo, el proceso es conservar la postura, el proceso es ir en oración delante de Dios y dejar todo en manos de Dios para ser sanados, para ser restaurados en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Mis amados hermanos, de esta manera le damos gracias a Dios para tomar en cuenta esta enseñanza de la palabra del Señor y orar al Señor por esta enseñanza. Le damos gracias a Dios, oramos, mis amados hermanos, que esta palabra podamos llevarla a la práctica, podamos llevarla a nuestra vida cotidiana. Recordemos, perdonar, conservar la postura, la elección, la decisión y ir en oración delante de Dios y poner todo en manos de Dios. Recuerde, hermano, que si usted vuelve a sentir el enojo, el resentimiento, no significa que no ha perdonado, significa que necesitamos reafirmar el perdón, volviendo a recordarnos a nosotros mismos, yo perdoné porque Dios me ha perdonado. Así como dice el Señor, así como yo perdono, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, hermanos, vayamos en oración y dejemos todo en manos de nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, amado Padre perdonador, y que seamos igual que nuestro Padre perdonadores. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, por este estudio sobre el perdón. Permítenos reafirmar, Señor, conservando la decisión que hemos tomado, la decisión de perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho mal. No solo es el perdonar, sino conservar esa postura, esa elección, mantenernos firmes, Señor, aunque venga el resentimiento, aunque venga el enojo, aunque venga la molestia, recordar, Señor, que nosotros ya tomamos una decisión, una elección, y es ir por el perdón, ya que nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Así como tú has perdonado nuestras ofensas, enséñanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Y por último, enséñanos a orar, a ir en oración, a ir en comunión delante de ti, cuando creemos que aún no hemos perdonado a esas personas, para que tú tomes todo el asunto en tus manos, y como leímos en un principio, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que, Señor, toda ofensa, toda injusticia que hemos recibido, que hemos padecido, Señor, tú eres nuestro justo juez. Pero también, Señor, quita de nosotros todo enojo, toda amargura que puede impedir que podamos recibir, las ricas y grandes bendiciones de Dios en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dicho que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar
a que tú obres en medio del asunto. Señor, limpia nuestro corazón de falta de perdón, limpia nuestro corazón de resentimiento, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas y podamos disfrutar, Señor, de la paz, de la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi amado hermano, gracias por su tiempo, gracias por escuchar. Vuelva a oír el estudio, es un estudio muy bonito, un estudio muy productivo que nos puede llevar a ser mejores hijos de Dios y mejores en las áreas de nuestra vida. Dios me lo bendiga grandemente. Estamos al pendiente de los siguientes estudios. Que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en su vida, amado hermano, Casa de Dios mi hogar. Ricas bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.